La degradación de la Iglesia, tomo 2, capítulo 3. La degradación en Esmirna. Tal como vimos en el capítulo anterior, la degradación de la Iglesia tuvo su comienzo en Éfeso, es decir, inmediatamente después de que Pablo fue puesto prisionero. En el capítulo 21 del libro de Hechos, Satanás aprovechó cada oportunidad para introducir en la Iglesia los ingredientes que la degradaron y la llevaron al estado lamentable en que se encuentra en el tiempo presente. Todas las cosas temporales tienen un principio y la degradación de la Iglesia no es una excepción. Por eso, es necesario observar con mucha atención lo ocurrido en Éfeso en el relato de Apocalipsis 2, versículos 1 al 7, pues en ese pasaje se relata el principio, el comienzo de la degradación de la Iglesia, y bajo ese principio se desarrollarán las subsiguientes etapas de degradación. Recabemos en el sentido de que la mayor causa de degradación en Éfeso fue la pérdida del primer amor, consistente en que los santos, los hijos de Dios, dejaron al Señor como el único centro de su vivir, y actuaron y tuvieron amores distintos al Señor, a quienes le dieron igual o más importancia que su Señor, quien es el único digno de ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Los amores que reemplazaron al Señor en Éfeso son las obras que cada quien hace para Él, haciendo uso de sus puntos de vista, de sus gustos, de sus deseos y de sus capacidades, sin contar con la voluntad del Señor y sin tener en cuenta que Él no quiere nada que nosotros podamos hacer por Él, sino que su deseo es trabajar en y por medio de nosotros. El Señor desea que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Como consecuencia de haber perdido al Señor como el primer amor, ocurrieron dos lamentables hechos que determinan el rumbo que tomarían los hijos de Dios en el futuro. Perdieron el candelero y como tal la iluminación de la palabra y el Espíritu, y no tuvieron acceso al árbol de la vida, por lo que perdieron la posibilidad de tener una alimentación espiritual apropiada que les garantizara crecer en vida en el Señor. Creyentes en ese estado no tienen la posibilidad de alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, por lo menos en esta era. Desde el tiempo de Éfeso, la Iglesia entró en una era de oscuridad, de tinieblas, que con el paso de los años y de los siglos fue incrementándose, y los hijos de Dios perdieron el gusto por alimentarse, porque no disfrutaron de todas las riquezas que Dios preparó para ellos. Hoy día es difícil encontrar hermanos en Cristo que busquen alimentarse adecuadamente de Él, que amen y anhelen disfrutar sus riquezas. Lo común es encontrar hermanos llenos de doctrinas y de conocimiento mental de la Biblia, pero sin revelación, sin luz y sin experiencia de la palabra del Señor. Por todo esto es necesario atender a este principio e ir al Señor a rogarle que sea Él el centro de nuestro vivir, que nos dé la gracia suficiente para que sea el primer amor de nuestras vidas. Debemos humillarnos en su presencia y rogarle que se digne alumbrarnos con Él mismo como luz y que nos ayude a vivir en una esfera de comunión con Él, en la que disfrutemos permanentemente del árbol de la vida, que son todas sus riquezas, todo lo que Él es, sus atributos, todo lo que Él tiene, sus innumerables virtudes humanas elevadas y todo lo que Él logró mediante el proceso de la redención que va desde su encarnación hasta su entronización en gloria. Todo este es el árbol de la vida y está disponible para nuestro disfrute diario y permanente. Así llegamos a la segunda etapa de la degradación de la Iglesia, que está descrita en la carta que el Espíritu le escribe al ángel de la Iglesia en Esmirna, en los versículos 8 al 11 de Apocalipsis 2, y escribe al ángel de la Iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sin la sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Insistimos en el asunto de que las cartas de Apocalipsis, escritas por el Señor Jesús, el Espíritu, no están dirigidas directamente a cada una de las 7 iglesias de Asia, sino al ángel de cada iglesia, porque en el tiempo en que fueron escritas, la iglesia había caído en un profundo estado de degradación, y el Señor no trata directamente con la iglesia. Entonces, en cada situación, el Señor busca hermanos que en medio de la anomalía sean fieles a Él, vivan en su comunión, lo escuchen y lo sigan. Y a esos hermanos el Señor lo llama el ángel de la iglesia. Ellos son los hermanos que resplandecen en la noche oscura y en medio de la generación torcida y depravada, para que seáis intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella brilláis como estrellas en el firmamento. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Bien distinta es la situación que ocurre con las 7 iglesias, a las cuales le fueron dirigidas cartas por Pablo, cuando aún había normalidad. Los hermanos eran diligentes en guardar la unidad del Espíritu, eran unánimes, seguían al Señor como la cabeza de la iglesia, y no a hombres autoproclamados como enviados y líderes. Estas cartas son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Sin embargo, en Corinto ya asomaba la actitud que Satanás sembró en los hermanos, consistente en apartarse del Señor para seguir a los mismos santos, pues unos se declaraban seguidores de Pablo, otros de Pedro, unos más de Apolos y otro grupo se creían seguidores de Cristo. El Espíritu por medio de Pablo instó a los hermanos a que vivieran en la única comunión que agrada a Dios, que es la del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Primera a los Corintios capítulo 1 versículos 9 al 13. Cuando a estas iglesias les fueron escritas sendas cartas, los destinatarios eran los santos en general, y en una de ellas, Filipenses, se nombra a los ancianos y los diáconos, que eran hermanos normales, que servían al Señor en el Espíritu y cuidaban de los santos, no enseñoreándose de ellos, sino cuidándolos, supliéndolos y alimentándonos como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 5 al 7. Pero en Apocalipsis la iglesia ya no es normal, sino que está llena de los muchos ingredientes que furtivamente le introdujo el diablo, y el Señor ya no le escribe a todos los santos, sino que le ordena a Juan que le escriba al ángel de cada iglesia, del que insistimos está conformado por aquellos hermanos que no se dejan arrastrar por las situaciones adversas introducidas por Satanás, sino que se mantienen fieles al Señor en todo tiempo y en toda situación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Primero a los Corintios 1, versículos 1 y 2, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis 2, versículos 1, 8, 12, 18, capítulo 3, versículos 1, 7 y 14. Teniendo claridad sobre este aspecto, podemos considerar las palabras que el Señor le ordena a Juan que escriba al ángel de la iglesia en Esmirna. La palabra Esmirna, aunque se refiere a la ciudad que en los tiempos en que fue escrita esta carta estaba en Asia de entonces y hoy es una ciudad en ruinas que se encuentra en Turquía, su significado es mirra. La mirra es una especia que en los tiempos antiguos se utilizaba especialmente para embalsamar cadáveres. Es una sustancia resinosa que se obtiene de hacer incisiones en la corteza del árbol llamado Conmifora mirta. De las incisiones del árbol exuda una resina gomosa de color amarillo que al secarse adquiere formas diversas, siendo la más común la forma de lágrimas, y cambia su color por una tonalidad pardo rojiza. Tiene un sabor amargo. Si miramos la situación de Esmirna, veremos que los santos de esa época sufrieron la persecución de Satanás, pasaron por diversas tribulaciones y aún estuvieron en la cárcel. De ahí el nombre de Esmirna, refiriéndolos a los sufrimientos por los cuales debemos pasar quienes deseamos servir al Señor. Sufrimientos que vienen de las pruebas, la disciplina y el castigo que el Señor nos inflige para que crezcamos hasta llegar a la madurez, y sufrimientos que también nos causa la persecución de Satanás y su reino de tinieblas, conformado por principados, ejércitos de maldad, gobernador de las tinieblas, autoridades de los aires y demonios. Debido a nuestro viejo hombre, nuestro hombre natural que se levanta como un estorbo para que el Señor pueda desarrollar su plan, en nosotros es necesario pasar por pruebas, tribulaciones, disciplina y sufrimientos, de acuerdo con lo declarado por el Espíritu en Hebreos 12, 4 al 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para el que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Debido a que somos hijos de Dios, necesariamente tenemos que pasar por la disciplina, el castigo y la reprensión del Señor, porque de esa manera somos tratados por Dios como hijos. Declara el Señor en su palabra que la disciplina es para nuestro provecho y mediante ella somos santificados. Cuando somos disciplinados parece que no logramos ser gozosos, sino más bien nos produce tristeza, pero después que pasamos por ella alcanzamos fruto de paz y justicia. A esto se refiere la palabra Esmirna, que quiere decir mirra
y tiene que ver con los sufrimientos por los cuales tenemos que pasar para alcanzar la plena madurez. Igualmente, Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos anima, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Por qué son necesarias las pruebas y los sufrimientos? Pedro lo dice claramente: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Será necesario? Si somos cuidadosos en el estudio de la palabra, veremos que Esmirna es consecuencia de Éfeso, y como sabemos, en Éfeso los hermanos cayeron del primer amor, perdieron la luz y no pudieron comer del árbol de la vida. En consecuencia tenían dos grandes carencias: al no tener el candelero, porque el Señor lo quitó de su lugar debido a la falta de arrepentimiento, de haber dejado al Señor como el primer amor, se quedaron en tinieblas. Y al no vencer, es decir, debido a que no se volvieron al Señor, ni se arrepintieron de haberlo dejado a Él como el primero, como la realidad de su vida diaria, el Señor no les dio a comer del árbol de la vida, es decir, no tuvieron cómo alimentarse adecuadamente y no lograron crecer normalmente. Debemos recabar que el árbol de la vida, que representa a Dios mismo, está en medio del paraíso de Dios, y ese paraíso es el ámbito, el ambiente, la esfera donde Dios y el hombre tienen comunión, donde no hay nada que interfiera en nuestro vivir cara a cara con el Señor. La falta de arrepentimiento en Éfeso hizo que los santos en Esmirna tuvieran el mismo problema, falta de comunión con Dios. Entonces la iglesia en Esmirna no tiene la luz de Dios, puesto que el candelero fue quitado de su lugar en Éfeso. Tampoco tiene oportunidad de disfrutar las riquezas de Dios en Cristo por medio del Espíritu y no tienen comunión con Dios. Creyentes así son pasto blando, apropiado para que el enemigo los devore y les haga daño. Cuando no tenemos luz porque no hay revelación, Satanás tiene una puerta franca para entrar y hacer daño. Igualmente, debido a la debilidad espiritual, por falta de un adecuado disfrute de las riquezas de nuestro Dios, representadas por el árbol de la vida, el enemigo tiene toda la oportunidad de vapulear, perseguir y engañar a los santos. Finalmente, al no tener una apropiada comunión con el Señor, el creyente está propenso a sufrir toda clase de ataque y persecución sin percibirlo. Por otro lado, a creyentes así, ciegos, débiles y sin comunión, es necesario que el Señor los discipline y los castigue para que se vuelvan a Él, se arrepientan y aprendan a depender en todo del poder del Espíritu que está en ellos. Esta es la situación de Esmirna. He aquí una de las situaciones por las cuales el Señor se presenta al ángel de la iglesia en Esmirna como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Apocalipsis 2, versículo 8. Cuando pasamos por sufrimientos, el Señor nos anima y nos consuela, diciéndonos que no obstante la situación que pasamos, Él es antes de todas las cosas, el primero. Es decir, que antes de Él no hay nada ni nadie, pero que a la vez después de Él tampoco hay nada, el último. Es decir, que como hijos suyos, nada de lo que nos ocurre está fuera de su control, que Él conoce todas las cosas y que las pruebas que Él nos da y la persecución que le permite al enemigo hacernos contribuirán a formar un carácter apropiado para nuestro beneficio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Debemos tener plena confianza en que el Señor sabe cuidarnos como un Padre amoroso, y nunca dejará de darnos todo aquello que necesitamos, y nunca permitirá un episodio que nos haga daño o nos destruya, sino aquellos que sean necesarios para nuestra edificación. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros.
Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10, Biblia al día. Igualmente el Señor se presenta como aquel que estuvo muerto, dándonos a entender que no hay sufrimiento que podamos tener que sea mayor al sufrimiento que el Señor tuvo que soportar durante su vida en la carne. Estar muerto es pasar por la mayor debilidad y el ataque más grande que se puede infligir a un ser humano, y Jesús pasó por ella y la venció. Por eso podemos tener plena confianza en Él. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos capítulo 5 versículo 7. En los 4 evangelios encontramos un relato de algunos de los muchos sufrimientos que el Señor tuvo que pasar. Rechazo de la gente de su pueblo, los israelitas. Lo acusaron de que echaba fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo acusaron de violar la ley de Moisés, de blasfemar contra Dios. Lo envidiaron, lo vituperaron, lo calumniaron y finalmente lo mataron con la muerte más infame, la muerte en la cruz. ¿Habrá sufrimientos mayores a los que pasó el Señor? Podemos estar seguros de que no. Él ya pasó por todos ellos y por eso puede socorrernos, ayudarnos y fortalecernos cuando estamos pasando por cualquier tribulación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 4. Aún más, nosotros ni siquiera hemos tenido que sufrir la muerte, y el Señor pasó por ella y nos libró de esa muerte horrenda. Si partimos antes de que el Señor regrese, nuestra muerte será un dormir para ir al paraíso a descansar y esperar su venida, cuando nos resucitará. Por eso afirma que Él es el que estuvo muerto y vivió. Ni siquiera la muerte pudo vencerlo, porque Él es el Dios de la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Por amor a nosotros pasó por la muerte, y ésta no pudo retenerlo, sino que la venció resucitando, y con Él nos resucitó. Porque una vez resucitado, nos inoculó su vida como el Espíritu. Y ahora la vida eterna, que es Él mismo, está en nosotros fortaleciéndonos para soportar las pruebas y por los sufrimientos porque tenemos que pasar todos los días. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. Debido a que Él conoce la situación de pruebas y sufrimientos, al ángel de Esmirna se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, a fin de que tengamos plena confianza y nada ni nadie pueda derrotarnos, si nos arrepentimos genuinamente de la condición que el enemigo introdujo entre los santos en la situación de Éfeso. Al ángel de la iglesia en Esmirna el Señor le anuncia que conoce 4 aspectos: sus obras, su tribulación, su pobreza y la blasfemia de los falsos creyentes. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Primero, las obras. No son relevantes las obras que hay en Esmirna, y por esa razón el Señor ni las destaca ni las nombra. Sabemos que Esmirna es el producto, el resultado de la degradación en Éfeso, y en esta situación los hermanos se llenaron de muchas obras que no agradaron al Señor, que hicieron que ellos perdieran el primer amor, que dejaran al Señor como la fuente de su vivir. Se puede entonces colegir que no hay nada significativo que agrade al Señor en las obras que tiene el ángel de la iglesia en Esmirna, y por eso el Señor no las destaca. Segundo,
tu tribulación. La tribulación tiene que ver con los sufrimientos causados primero por la persecución de Satanás y por las pruebas que el Señor permite entre sus hijos. Recalcamos el hecho de que en Éfeso se perdió el candelero y como consecuencia los hermanos en Esmirna están en tinieblas. Al no tener luz no hay un camino claro por donde caminar, no se tiene un derrotero o un blanco al cual llegar, y ocurre lo que le ocurrió al pueblo de Israel, que tuvo que vagar por el desierto sin un rumbo determinado, sin una meta a la cual llegar, sin un blanco que alcanzar, todo a causa de su rebeldía y la dureza de su cerviz. Tal es el cristianismo contemporáneo. En las miles de congregaciones en que está dividido el cristianismo no hay una meta definida, a la que los hermanos se encaminen, porque su vivir es un vivir de tinieblas. En ellos no resplandece la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Los líderes de las congregaciones no son más que ciegos guías de ciegos, porque carecen de revelación en su espíritu y luz en su corazón, para ver la realidad de la persona del Señor Jesús, que es el camino, y no saben por dónde andar ni por dónde guiar a los hermanos. La condición de oscuridad del cristianismo contemporáneo no les permite ver al Señor Jesús como el camino, y andan por muchos caminos que no conducen a ninguna parte. Tampoco pueden vislumbrar la meta del supremo llamamiento a que Dios los ha llamado en Cristo Jesús. Sus ojos espirituales están llenos de tinieblas y no pueden ver casi nada. Esta condición trae muchos sufrimientos a los hermanos genuinos que están entre ellos, porque su vida cristiana se limita a una calentura en su emoción cada vez que van al culto, pues en eso se han especializado los líderes del cristianismo. Ellos tienen metodologías muy bien aprendidas para animar la emoción de los hermanos, pero una vez la reunión se acaba, los santos caen en un profundo vacío que no tienen cómo llenar. Aunque tienen la Biblia, no la leen, y si la leen no pueden extraer de ella al Cristo viviente que suple todas sus necesidades espirituales, psicológicas y materiales. Los hermanos no tienen cómo ir al trono de la gracia para que sean socorridos con la gracia y la misericordia del Señor. Estudiáis con diligencia las Escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida. Juan capítulo 5 versículo 39, Biblia al día. Los hijos de Dios generalmente escudriñan las Escrituras, pero no se han habituado a oír al Señor por medio de ellas, sino que las toman como letra muerta que se queda en su alma, pero no penetra hasta el espíritu para que se convierta en vida. Esta es una de las más grandes tribulaciones. Cuando un cristiano sabe vivir en su espíritu, contactar al Señor y tener comunión con Él, desde su interior están fluyendo permanentemente ríos de agua viva que lo refrescan, lo iluminan, lo mantienen sano, le dan fuerza para enfrentar el día a día y permanecer en la frescura de la comunión del Espíritu. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38, Biblia al día. Tercero, la pobreza. Otra de las situaciones que el Señor conoce del ángel de la iglesia en Esmirna es la pobreza. No se trata de escasez de recursos materiales, sino de la escasez de Cristo que hay en el alma de la mayoría de los creyentes. El Señor nos salvó, nos regeneró y nos hizo participantes de su naturaleza divina para que como sus hijos disfrutemos diariamente de sus incontables riquezas. Dios es un Padre inmensamente rico y nos ha constituido como sus hijos, para que como herencia nosotros disfrutamos de todo lo que Él tiene. Todas sus riquezas son nuestras y nosotros no debemos estar empobrecidos, sino saturados de todo lo que Él es. Esta es la razón para el agregado entre paréntesis, tu pobreza, pero tú eres rico. Cuando se ha perdido la iluminación de Dios que es luz, el candelero, y no se tiene el hábito de disfrutar de todas sus riquezas, el árbol de la vida, la condición que inmediatamente se hace latente es de una pobreza absoluta que raya en la miseria. Sin embargo, el Señor hace una aclaración, pero tú eres rico.
Muchas veces la pobreza está solamente en la mente de las personas, y el cristianismo moderno se ha dedicado a buscar riquezas materiales, pero no a disfrutar las riquezas espirituales que están en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Efesios 1:3, Colosenses capítulo 2, versículo 3. La pobreza a que se refiere el orar del Señor al ángel de la iglesia en Esmirna tiene que ver con la escasez de Cristo en el alma de los creyentes. Si se habla con cualquier hermano de cualquier grupo cristiano, incluidos los líderes de renombre, para ellos la pobreza consiste en la ausencia de bienes materiales, y para curarla han inventado teologías con nombres rimbombantes, tales como el Evangelio de la Prosperidad, con la que pretenden chantajear a Dios por medio de siembras de cientos, miles y millones de dólares para que el Señor les devuelva hasta 100 veces lo sembrado. Condicionan y esclavizan el corazón de sus seguidores, a tal punto que quien no siembra se considera infeliz, un desventurado, un pecador empedernido, y en reiteradas ocasiones venden hasta el lugar de su morada, de la morada de su familia, con el fin de complacer al líder. ¡Qué felonía tan descarada! Los líderes anuncian que el dinero recaudado por ese medio de engaño es para llevar adelante la obra del Señor, pero si se hace un examen, así sea muy general, se encontrará que todo lo recaudado va a engrosar las arcas del líder y a acrecentar su fama. Si a los hermanos se les examina acerca de la realidad de la abundancia de Cristo en su vivir, encontraremos una situación más que de pobreza, de verdadera miseria. Ser pobre es no tener lo necesario para suplir las necesidades básicas propias y de mis cercanos, y eso es exactamente lo que hay en el cristianismo. Los santos no tienen la capacidad de exteriorizar al Cristo que mora en su espíritu, porque han sido enseñados durante toda su vida de creyentes a vivir en su mente, pero no a penetrar en su espíritu donde está el Cristo maravilloso, como el espíritu con sus insondables riquezas dispuestas para su disfrute. Cuando penetramos en el espíritu, las riquezas de Cristo fluyen hacia nuestra alma y de esa manera somos ricos. La riqueza, que es lo contrario a la pobreza, implica que yo tengo lo necesario para suplir mis necesidades personales, para suplir las necesidades de mi familia y un excedente abundante para dar a otros. En muchas familias cristianas, los cónyuges viven una vida seca, muerta, sin gozo y sin esperanza, porque como pareja no han aprendido a disfrutar al Señor, a tenerlo como base de su matrimonio y como su cabeza. Igualmente los hijos, cuando llegan a la adolescencia, se vuelven muchachos rebeldes que aman al mundo, porque no se les ha enseñado desde la niñez a amar al Señor, sino que se les ha impuesto una serie de hábitos que han seguido porque no han tenido alternativa distinta a la de hacerlo. Pero cuando llegan a una edad en que pueden separarse del yugo tirano que les han impuesto, se desbordan y manifiestan plenamente el grado de profunda pobreza y de miseria espiritual que han sembrado en sus corazones. ¿Y qué decir de las charlas que hay entre creyentes, sean adultos o jóvenes? Pueden hablar horas y horas, pero no hay un fluir del espíritu de ellos que los alimente. Hablan de deportes, de modas, de televisión, de música, de artistas y de tantos otros temas, pero no hay un fluir de Cristo, una corriente del espíritu que los nutra, los conforte y los alegre. Es triste ver jóvenes que se dicen creyentes, preocupados por determinada marca de ropa y se declaran deprimidos si no la usan. Otros son admiradores de cantantes y actores que se ponen de moda a cada determinado tiempo, pero en sus corazones no hay ni una gota del Cristo rico que vive en nuestro espíritu. Todas estas son señales de absoluta pobreza espiritual y que el Señor declara reconocer entre los hermanos de Esmirna, pero a que no hace referencia a una época pasada solamente, sino que si lo miramos desde el punto de vista del Señor, es completamente aplicable a la situación de la iglesia contemporánea. No obstante todo lo anterior, a pesar de la pobreza del ángel de la iglesia en Esmirna, el Señor afirma: pero tú eres rico. ¿Cuál será la razón de esa afirmación aparentemente contradictoria?
Porque el Señor, con todo lo que es, con todo lo que tiene y con todo lo que ha logrado, mediante el proceso de la redención, mora en nuestro espíritu. Y cuando nos volvemos a Él, podemos disfrutar de sus innumerables riquezas y expresarlas, para que seamos ricos y enriquezcamos a otros. Por eso, amado lector, es necesario que vayamos con plena certidumbre de fe al Señor, que está dentro de nosotros, y desde ya disfrutemos de todo lo que Él es y tiene, y salgamos de la profunda pobreza en que la Iglesia contemporánea ha caído. Este libro, gracias a la revelación que el Señor nos muestra, no es una crítica, ni un desnudar de las cosas que están ocultas en la Iglesia de hoy y que desagradan al Señor, sino que nos está mostrando un camino, una salida, para que de todo corazón nos volvemos a Él, salgamos de la pobreza y disfrutemos junto con otros santos de las múltiples riquezas que Él tiene, y así vivamos una vida plena de gozo, luz, paz y alegría, que es la vida del reino de los cielos. Cuarto, la blasfemia de los falsos creyentes. Este es el cuarto aspecto que el Señor declara reconocer en la situación de la iglesia en Esmirna. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2, versículo 9. Desde el punto de vista del Señor, en la tierra existen tres grupos de personas: los creyentes genuinos, los falsos creyentes y el mundo. Un creyente genuino es una persona que ha creído en el nombre del Señor Jesús, que lo ha recibido y se ha convertido en un hijo de Dios. Todos los creyentes genuinos hacen parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, versículos 11 al 13. Pero existe una serie de personas que nunca han creído, que se reúnen en distintas congregaciones cristianas, pero sin haber nacido de nuevo, sin haber creído en el Señor, sin ser regeneradas y sin tener la vida de Dios en ellas. Estos son los falsos creyentes. Los falsos creyentes son los disfrazados de ovejas. Son emisarios de Satanás que vienen a estorbar el plan de Dios y a dañar la fe de los creyentes genuinos. Es muy difícil identificarlos porque aparentan ser hijos de Dios y se esfuerzan por demostrarlo. Cuando tenemos discernimiento espiritual, se nos facilita desenmascarar a los falsos creyentes, pero lamentablemente en las congregaciones carecen de esa virtud espiritual y los creyentes genuinos conviven con los falsos creyentes sin poder detectarlos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4, versículo 1. Por esto la frase usada por el Espíritu Santo para describir a esos falsos creyentes: se dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. La palabra del Espíritu es bien fuerte y radical al decirles que se dicen judíos y no lo son, sino que en cambio son la sinagoga de Satanás. En el Antiguo Testamento había un solo lugar donde se debía adorar y servir a Dios y tener comunión con Él. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, el lugar era el tabernáculo, que era una tienda portátil, la que los levitas armaban y desarmaban según el Señor les ordenara, que acamparan o marchasen. No había un lugar distinto para adorar a Dios ni para conocer su voluntad. Cuando el pueblo se estableció en la tierra de Canaán, el lugar se convirtió en una ciudad que en los tiempos de Samuel era Silo, y luego cuando el pueblo junto con el rey David conquistó a Jerusalén, Dios estableció esa ciudad como el centro de encuentro con su pueblo, y más tarde el rey Salomón edificó el templo, y ese era el edificio donde los israelitas se encontraban con Dios, lo adoraban y lo servían. Debido a que en el tiempo del rey babilónico Nabucodonosor, el templo fue destruido y Jerusalén arrasada por el fuego, el pueblo de Israel no tenía un lugar donde encontrarse con el Señor. Pasados 70 años, el rey persa Ciro decretó que quienes quisieran regresar a Jerusalén a reedificar el templo y la ciudad podían hacerlo, y fue así como un buen grupo de ellos regresó. Reedificó el templo y la ciudad, e Israel tuvo nuevamente un lugar para servir a su Dios. Sin embargo, muchos israelitas se quedaron entre las naciones gentiles.
y en las ciudades donde vivían edificaron lo que llamaron sinagogas, que era un lugar donde especialmente cada día de reposo se reunían para estudiar las Escrituras y para tener alguna comunión con Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que en cada una de las ciudades donde los hermanos iban anunciando la palabra, encontraban una sinagoga de los judíos y allí predicaban al Señor. En algunas de ellas fueron rechazados e incluso la sinagoga se convirtió en un foco de persecución contra los hermanos. Cuando el Señor habla al ángel de la iglesia en Esmirna acerca de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, está hablando de los falsos creyentes que hoy abundan en la llamada iglesia cristiana. Uno de los hechos más sobresalientes que ha llevado a la iglesia del Señor a degradarse es la religión, que tiene una serie de prácticas tomadas especialmente de la religión judía y que lo único que logran es poner un velo en los ojos de los santos, velo que les impide ver para conocer la voluntad del Señor y hacerlo. La religión judía tiene tres grandes pilares que describiremos brevemente para compararlos con el cristianismo de hoy. Primero, el templo. Dios había ordenado a los israelitas en el Antiguo Testamento que para adorarlo, para tener comunión con Él y para servirlo, debían ir a un único lugar, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 12, versículos 5 al 7. Este lugar era la ciudad de Jerusalén y en ella estaba el templo. Israelita que no obedeciera este mandato debía ser cortado de entre su pueblo. El cristianismo contemporáneo, falto de revelación y de visión, está convencido de que hay todavía un lugar físico donde se debe adorar y servir a Dios, y a ese lugar van los domingos. Es común oír a los cristianos decir cuando se dirigen a la reunión, vamos a la iglesia, porque ellos consideran que cuando no están en ese lugar, están fuera de la iglesia. Si hubiera un poquito de visión y revelación entre ellos, podrían entender las palabras sencillas, pero a la vez maravillosas y profundas, que el Señor le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. En este pasaje se narra que Jesús salió de Judea con sus discípulos con la idea de ir a Galilea. En el trayecto tenían que pasar por Samaria, y más específicamente por una ciudad que se llamaba Sicar. Cuando llegó a un pozo que en el pasado remoto Jacob había abierto, se sintió cansado del viaje y se sentó junto al pozo mencionado. Mientras tanto, los discípulos fueron a la ciudad a comprar comida y lo dejaron solo. En ese lapso vino una mujer a proveerse de agua del pozo y Jesús entabló una conversación con ella. En esa conversación hay muchos elementos espirituales que debemos extraer desde nuestro espíritu. Para comenzar, Jesús le pide a la mujer que le dé de beber. Jesús le dijo, dame de beber. Juan capítulo 4 versículo 7. La mujer le respondió inmediatamente, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Versículo 9. La palabra dice que los judíos no tienen trato con los samaritanos. Siempre que hay grupos religiosos, partidismos y división, entre los mismos hermanos surgen rechazo y odio. Eso ocurre en el cristianismo contemporáneo. Ante esta pregunta hecha por la mujer, el Señor le abrió su corazón y le dio la posibilidad de recibir de él el agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él le daría agua viva. Versículo 10. La mujer samaritana, pensando en las cosas terrenales, consideró que el Señor le daría agua del pozo de donde ella venía a sacarla, y por esto le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es honde. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 11.
El Señor en su misericordia empezó a correr el velo que le impedía a la mujer ver las cosas espirituales y profundas de Dios. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículos 13 y 14. Siempre que venimos al Señor sin mediadores ni intermediarios, sino directamente a Él, los ojos de nuestro corazón son abiertos, nuestro espíritu humano es avivado y tenemos revelación y visión de Él y un deseo ferviente de amarlo, de oírlo, de agradarlo, de complacerlo y de hacer su voluntad. Por esto la mujer le replicó: Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 15. Sin embargo, el Señor es muy paciente, no tiene ningún afán, no manifiesta ninguna angustia, sino que primero la lleva a tratar su situación de pecado, para que ella no tenga ningún estorbo y así pueda tener comunión y acercarse a Él. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículos 16 al 18. Esta parte del episodio nos muestra un principio muy interesante que debemos tener en cuenta para nuestra comunión con el Señor. Para estar en comunión, primero debemos estar en la luz, y esa luz es Dios mismo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Para entrar en comunión con Dios no podemos estar en tinieblas. Primero debemos entrar en la luz de Él, que es Él mismo. La luz nos ilumina y expone nuestra condición. Nos arrepentimos y confesamos, y el camino para la comunión queda expedito. De esa manera tenemos comunión no solo con el Señor, sino también con los hermanos. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Hebreos 10, 19 y 20. Una vez que estamos en la luz, somos expuestos, y el Señor, debido a su justicia, nos perdona y nos limpia de la maldad de nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 8 al 10. El Señor quiso enseñarle este principio a la mujer samaritana cuando le dijo que fuera y trajera a su marido. Ella, expuesta por la luz y cobijada por el amor del Señor, no negó su condición de adúltera, no se excusó, no argumentó, y al no hacer nada de esto, excepto ser expuesta por la luz del Señor, entonces Él la perdonó y la limpió. Inmediatamente ella hizo una declaración: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 19. Observe la actitud que ella tiene ante Jesús, lo trata de Señor. Esto quiere decir que ella estaba siendo santificada por el Espíritu Santo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. El Espíritu Santo estaba trabajando en ella para llevarla a la salvación. ¡Qué maravilloso es el Señor! Una vez que la mujer entró en comunión con el Señor, le hizo una pregunta que tiene mucha revelación para nosotros. A ella le inquietaba el asunto del lugar donde se debía adorar a Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén
es el lugar donde se debe adorar. Juan 4:20. ¿Quiénes tienen razón en cuanto a la adoración? ¿Los judíos o los samaritanos? Ni uno ni otro. La actitud de la mujer samaritana es la misma de los cristianos de hoy. Ellos consideran que hay un lugar físico para adorar y que necesariamente hay que estar en él para adorar a Dios y para tener comunión con él, que fuera de ese lugar no es posible reunirse con el Señor. La respuesta del Señor es bien concluyente: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4 versículos 21 al 24. Lo primero que asombra en esta respuesta es la sencillez y la humildad del Señor en la frase: mujer, créeme. Cuánta falta de credibilidad tiene el Señor entre los cristianos contemporáneos. No conocen la palabra, no tienen revelación ni visión acerca del Señor y no le creen. El Señor viene a decirle a usted hoy: hombre, mujer, créeme. Cuán sencillo es el Señor. Esta es la discusión que entre los cristianos se da de generación en generación y de siglo en siglo. ¿Dónde debemos adorar? Los cristianos están convencidos de que es un sitio fijo que equivocadamente llaman, entre comillas, iglesia. Por eso dicen que el domingo, cuando van a la reunión, van a la iglesia. Y este error es manifiesto debido a que no han visto el cambio de dispensación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los israelitas debían ir a un único lugar a adorar, que después de que David conquistó Jerusalén, fue esa la ciudad donde el pueblo de Dios debía adorar a Dios, y dentro de esa ciudad había un sitio único para encontrarse con Dios, el templo. Fuera de allí no era factible tener una plena comunión con Dios. Debemos entender que el templo edificado por Salomón fue un tipo de Cristo, quien es el verdadero templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan capítulo 2 versículos 19 al 21. Jesús vino en carne, vivió en esta tierra, murió, resucitó, ascendió al cielo, fue entronizado y entró en la gloria de Dios. Y como el verdadero templo, hoy mora en nuestro espíritu, y es allí a donde debemos ir para adorar a Dios. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración, la comunión, la oración y el encuentro con Dios en el Nuevo Testamento no es en un lugar físico, sino en el espíritu del creyente, donde mora Dios como el Espíritu Santo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículo 6. Por eso decir que vamos a la iglesia demuestra una absoluta ignorancia del plan de Dios y de su forma de actuar en el Nuevo Testamento. Los creyentes neotestamentarios no vamos a la iglesia, sino que vivimos en ella cada instante de nuestra vida. La iglesia no es un lugar físico, no es una edificación grande con bancas, plataforma, púlpito y muchas flores. No, eso no es la iglesia. La iglesia es Cristo viviendo su vida divina en los creyentes, y es también los creyentes viviendo su vida humana por la vida divina de Cristo en el Espíritu. Donde un creyente está, ahí está la iglesia.
donde están 2, 3, 5, 10, 100, 1000 hijos de Dios, ahí está la iglesia, sin importar el lugar donde se encuentren. Hoy adoramos no en un lugar físico, sino en nuestro espíritu humano, y podemos y debemos hacerlo en todo tiempo y en todo lugar. Segundo, las promesas. Dios le dio muchas promesas inicialmente a los patriarcas y posteriormente al pueblo de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Romanos 9:4. Promesas cuyo cumplimiento se da en el Nuevo Testamento. Es costumbre de los cristianos de hoy vivir de promesas, lo cual los lleva a vivir en el Antiguo Testamento. No pueden ver, por falta de revelación, que casi todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no son promesas, sino realidades. Tampoco pueden ver que las promesas que Dios ha hecho a los suyos se encierran en la gran promesa que Dios le dio a Abraham y que se cumplió cuando Jesús vino en carne, vivió en esta tierra por más de 3 décadas, fue a la cruz, murió y resucitó, y una vez resucitado se sopló como el Espíritu dentro de sus discípulos. Después ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, fue entronizado, entró en la gloria de Dios y se derramó sobre los discípulos el día de Pentecostés, y hoy mora dentro de sus hijos como el Espíritu, dando así cumplimiento a la mayor de las promesas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14. Esta ya no es una promesa, es una realidad que podemos disfrutar sin límites. Poco antes de morir, Jesús dijo a sus discípulos estas palabras que son muy dicientes. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:17. La palabra verdad incluida en este versículo es mejor traducirla como realidad, y entre las dos hay una gran diferencia que nos ayuda a entender mejor lo que el Señor quiso decir. Hemos afirmado en este libro que la verdad no es un concepto filosófico, como dice el mundo, sino que la verdad es una persona. La verdad es el Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La verdad entonces es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con su esencia, su naturaleza, que se resume en sus atributos. Igualmente la verdad es Cristo con todo lo que tiene, un sinnúmero de virtudes que expresan lo que Él es. Y la verdad también comprende todo lo que Él ha hecho mediante el proceso que realizó para redimirnos. Dios, con todo lo que es, tiene y ha logrado, es la verdad absoluta y objetiva, es decir, está fuera de nosotros. Existe por sí misma y no requiere que nadie crea que es real. En otras palabras, aunque la gente no cree en la verdad, ella existe por sí misma. Pero cuando la verdad se hace un hombre en Jesús, esa verdad ahora se vuelve realidad, es decir, ahora se manifiesta a través de un hombre, Jesús. Por eso Juan, hablando acerca de él, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Juan 1:14. Equivale a decir que cuando el Hijo se hizo carne en Jesús, la verdad, todo lo que Dios es y tiene, se hizo realidad en Jesús. De la misma manera, cuando el Señor Jesús dice que el otro Consolador es el Espíritu de realidad, está afirmando que la verdad que en ese momento era objetiva, es decir, estaba fuera de los discípulos, cuando viniera el otro Consolador, Él sería el Espíritu de realidad. O sea que Dios se hace real en cada uno de los creyentes, porque además de que en el momento en que Jesús habló estas palabras, estaba con ellos, cuando Jesús muriera y resucitara, Él como el otro Consolador vendría a morar dentro de sus discípulos, que es exactamente lo que ocurrió en la noche de su resurrección, cuando vino y se sopló en ellos como el Espíritu Santo,
Y eso ocurre hoy con quienes creyendo hemos sido hechos hijos de Dios. Hoy Dios mora dentro del espíritu humano de nosotros los creyentes y es real. Ya no es un Dios lejano e indiferente. Dios no solamente está en el cielo, en su trono de gracia, sino que mora en nosotros, quienes somos sus hijos, quienes hemos creído en Él y es nuestra realidad diaria. Los creyentes del Nuevo Testamento no vivimos de promesas, sino de realidades. Aunque aún estamos en la carne, sin embargo no vivimos conforme a la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, según a los Corintios capítulo 3 versículo 10, sino que podemos vivir en nuestro espíritu y como en Él está Dios, podemos disfrutar de toda su riqueza, de su persona, de su cuidado y todo lo que Dios es, tiene y ha logrado. Y esa es nuestra realidad diaria. A esto se refiere el espíritu de realidad. El cristianismo vive de promesas, mientras los creyentes que tienen revelación y visión vivimos diariamente la realidad de Dios maravilloso que mora en nosotros. Tercero, la ley mosaica. El tercer gran elemento de la columna vertebral de la religión judía es la ley mosaica. Esta ley conformada por los mandamientos morales que son 9 y la ley ritual que tiene un gran número de ordenanzas, estatutos y decretos, entre los cuales está el cuarto mandamiento de los 10 escritos por Dios en las tablas que le dio a Moisés, como es el de guardar el sábado. En el cristianismo contemporáneo hay mucha discusión teológica acerca de si se debe guardar la ley mosaica o no se debe guardar. Un poco más de revelación sobre el tema de la ley podrá encontrar el lector en el capítulo 7 del libro El Reino de Dios y El Reino de los Cielos del mismo editor. Debemos tener claridad en el asunto de que nosotros, por más que nos esforcemos, no podemos guardar la ley, no tenemos fuerzas, poder ni capacidad para guardarla. La ley da testimonio de quién es Dios y al ser testimonio de Él es buena, santa y justa. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Pero debido a la caída del hombre, debido al pecado que mora dentro de él, no es capaz de cumplirla. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, versículos 14 al 23. Esta es una maravillosa descripción realizada por el Espíritu Santo, mediante nuestro hermano Pablo, que nos ayuda a entender cuál es la condición del hombre antes de que Cristo viniera y cuál es la condición del hombre sin Cristo. El hombre que profesa la religión judía o que está en el cristianismo sin realidad se esfuerza por cumplir la ley de Dios y se cree capaz de cumplirla, pero no se da cuenta de que su esfuerzo es propio de un hombre carnal vendido al pecado. Mas yo soy carnal vendido al pecado, y aunque quiera agradar a Dios y cumplir la ley, no puedo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque el pecado, que es la naturaleza diabólica que mora en todos los hombres, es quien hace lo que la persona aborrece hacer. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Debido a que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, en el hombre interior, es decir, en su alma y su espíritu, se deleita en la ley de Dios. En otras palabras, todo hombre tiene el deseo de agradar a Dios, y pensar en agradarlo le produce un gran deleite. Esta es la ley interior de la mente. Si tenemos en cuenta que una ley es un poder, una fuerza, que impele al hombre a actuar de determinada manera,
como por ejemplo la ley de gravedad que atrae hacia la tierra todo lo que está a su alcance, asimismo es la ley del pecado que está en los miembros del hombre. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aunque el hombre tiene una ley en su mente que desea agradar a Dios, en sus miembros hay una ley más poderosa que lo lleva cautivo y lo obliga a pecar. Y al pecar cae en la muerte. Por eso la exclamación del apóstol en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la condición del incrédulo y del creyente religioso que pretende usar sus fuerzas, es decir, la ley de su mente, para cumplir la ley de Dios y agradarlo. Todo su esfuerzo se convierte en un terrible fracaso. Pero el versículo siguiente es muy diciente y presenta una salida a la terrible encrucijada. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7, versículo 25. Nosotros no tenemos fuerzas para cumplir la ley de Dios y no tenemos poder para agradarlo, pero esa capacidad, fuerza y poder sí las tiene Jesús. Por eso Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, versículo 17. Él cumplió la ley de Moisés en su totalidad, no solamente la ley moral, sino también las ordenanzas, estatutos y decretos, y hoy está dentro de nuestro espíritu para cumplir no la ley ritual, porque ya fue cumplida, sino para cumplir la ley moral. Por eso Romanos 8, versículos 3 y 4 dice, pues lo que no pudo la ley, según estaba habilitada por medio de la carne, lo hizo Dios, el cual envió a su Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne de Él, para que la justicia que requiere la ley fuese cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. El pecado, que es la naturaleza de Satanás, unida a nuestros miembros, se convirtió en carne, y la carne nos hizo muy débiles e impotentes para cumplir la ley de Dios. Por eso el Señor tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que condenase al pecado en la carne, en el cuerpo de Jesús. Una vez que el pecado ha sido condenado, somos libres de su poder, y si andamos conforme al Espíritu, como debe ser el andar normal de un creyente, la justicia de la ley es cumplida en nosotros. Hoy, en nuestro espíritu humano, tenemos la ley del Espíritu de vida, que con su poder nos hace cumplir la ley de Dios, que es justa, santa, buena y espiritual. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:3, y anula completamente la ley del pecado y de la muerte que estaba en nuestra carne. Usted podrá preguntar, como ya no tengo que cumplir la ley, entonces puedo matar, robar, adulterar y fornicar y cometer otra clase de pecados. No, un creyente genuino no peca, porque el Espíritu que mora dentro de él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Si una persona se declara creyente, pero practica el pecado, está mintiendo. No es un creyente genuino. Esa persona no ha visto ni ha conocido al Señor. Pero si un creyente se habitúa a pecar, ese creyente no permanece en el Señor. Debemos pues procurar permanecer todo el tiempo de nuestra vida en Él, y de esa manera no pecaremos, y aun si pecamos, Él es compasivo con nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Una persona que practica el pecado no es del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8. Un creyente genuino que busca permanentemente comunión e intimidad con el Señor no practicará ninguna clase de pecado, porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, mora en él, y Dios no peca ni puede pecar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. El cristianismo, acostumbrado a vivir por sus propios esfuerzos, trata con ellos de agradar a Dios, de no pecar, de complacerlo con sus propias acciones. No tiene nada distinto a fracasos continuos. Pero si rompieran paradigmas y entendieran que todo el proceso de redención que realizó el Señor lo hizo con el propósito de venir a morar en ellos, en su espíritu humano, y desde él llenar su alma, aprenderían a vivir la realidad del Señor y verían que Él sí puede cumplir la ley en ellos. Cuando Jesús habló de la ley, la elevó y la llevó a un estado aún más difícil de cumplir. Por ejemplo, cuando habló del adulterio, que es uno de los 10 mandamientos, dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, 28 al 30. En el Antiguo Testamento el pecado de adulterio se consumaba cuando un hombre y una mujer casados tenían intimidad sexual con una persona distinta a su cónyuge. En cambio, el Señor Jesús determinó que el pecado de adulterio se da por el solo hecho de mirar a una mujer para codiciarla. ¿Quién puede controlar que un hombre mire a una mujer y la codicie en su corazón, o que una mujer mire a un hombre y sienta codicia por él en su corazón? Indudablemente no hay autoridad ni poder humano capaz de controlar una situación así, pero el Espíritu Santo que mora en cada creyente sí puede ejercer control sobre esa situación. Por eso afirmamos que nadie puede cumplir la ley de Dios distinto a Dios mismo que mora en nuestro espíritu y puede cumplir en nosotros su ley buena, santa y justa. A esto se refiere Pablo cuando, inspirado por el Espíritu Santo, afirma: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. En conclusión, un creyente genuino no hace esfuerzos sobrehumanos para cumplir la ley de Moisés, sino que se esfuerza en la gracia por vivir en constante comunión con el Señor, y de esa manera, mezclado con el Espíritu Santo, cumple la ley de Dios y lo agrada. Lamentablemente, casi todas las congregaciones cristianas contemporáneas, debido a la ignorancia espiritual de la que adolecen líderes y congregados, tienen una serie de mandamientos que ni unos ni otros pueden cumplir. Algunos tratan de imponer mandamientos rituales de la ley de Dios, como guardar el sábado, cuando este mandamiento, aunque está entre los 10, es un mandamiento completamente ritual, el cual el Señor Jesús no elevó, sino porque por el contrario dijo que el sábado había sido dado por causa del hombre y no al contrario. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no del hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Algunas congregaciones cristianas son persistentes en el asunto de guardar el sábado como día de reposo y discuten y pelean porque se guarde ese día. Pero este no debe ser tema de discusión entre creyentes, pues el Espíritu Santo es muy claro al respecto. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Romanos 14, 5 y 6. La ley mosaica fue cumplida en su totalidad por el Señor Jesús, y los creyentes neotestamentarios sí vivimos bajo la ley, pero bajo la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Los hijos de Dios en el Nuevo Testamento somos esclavos de Cristo y no vivimos sin ley, sino que en la medida que nos disponemos aprendemos a vivir bajo su gobierno, obedeciéndolo y agradándolo en los más pequeños detalles de nuestro vivir.
Un creyente que diariamente se llena de Cristo expresa el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23. Todos aquellos grupos que se denominan cristianos y viven aferrados a sus templos, que consideran que la iglesia es un lugar físico y se aferran a él como lugar de adoración, no usan el espíritu humano para tener comunión con Dios. Igualmente, proclaman un poco de promesas sin entender que la gran promesa que Dios dio a su pueblo es el mismo, viniendo como el Espíritu a morar en nuestro espíritu humano. También se esfuerzan por practicar un montón de leyes de hombres que les imponen sus líderes. Por todo esto, esos grupos se constituyen en sinagoga de Satanás, se dicen judíos y no lo son, y blasfeman contra los santos que procuran agradar a Dios en su espíritu. A ellos se refiere el Señor cuando le dice al ángel de la iglesia en Esmirna, que conoce la calumnia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2, versículo 9. A continuación el Señor dice más al ángel de la iglesia en Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis 2:10. Debido a la existencia del viejo hombre, el hombre caído, no hay un camino distinto al padecimiento para que la obra del Señor en la cruz, al eliminar el viejo hombre, llegue a ser realidad en nosotros y vivamos en el nuevo hombre, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Primera de Pedro 2, 16 y 17 y Romanos capítulo 6, versículo 6. Definitivamente ninguno de los hijos de Dios podemos escapar de su disciplina, castigo y reprensión, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, versículos 6 al 8 y versículos 10 y 11. La disciplina es la confirmación de que Dios nos ha recibido por hijos y de que somos sus hijos, no adoptivos, sino filiados, porque un adoptivo no tiene la naturaleza del padre adoptante, pero Dios en su misericordia nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina y nos ha afiliado como sus hijos legítimos. Si no participamos de su disciplina, seríamos bastardos, es decir, no seríamos hijos de Dios y no haríamos parte de su familia. Pero ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos legítimos, no somos bastardos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versículo 19. Los creyentes, los hijos de Dios, somos parte de la mejor familia, la familia más elevada que hay en el universo, la familia de Dios. En tercer lugar, la disciplina que Dios levanta sobre nosotros nos hace partícipes de su santidad. En el universo solamente hay un ser que es santo, Dios. Ser santo implica ser distinto de todos y de todo, apartado de lo que es común. Y ese Dios santo tuvo la misericordia de venir a morar en nuestro espíritu, aun siendo inmundos, pecadores y caídos. Pero desde que entró en nosotros, en la medida que nos disponemos, va llenando nuestra alma, santificándola, saturándola de su naturaleza santa, hasta que un día seremos santos como Él,
y participaremos totalmente de su santidad. En cuarto lugar, la disciplina produce fruto apacible de justicia, si aprendamos a ser ejercitados en ella. El mayor deseo de Dios consiste en que en la medida que disfrutamos de todas sus riquezas, entre ellas su disciplina, paulatinamente vamos expresando lo que Dios es, tiene y ha logrado, sus atributos, sus virtudes y todo lo que Él logró en el Hebreos 12:8 dice que la disciplina, de la cual todos han sido participantes. Esto implica que ningún hijo de Dios puede escapar de su disciplina, porque en verdad todos la necesitamos. Todos requerimos de transformación en nuestra alma y ninguno podemos escapar de esa disciplina. Solamente que el Señor tiene 3 tiempos diferentes para disciplinarnos y el tiempo en que hemos de ser disciplinados depende de nuestra elección. En esta era que llamamos la dispensación de la gracia, Dios no obliga a nadie a ser disciplinado. Si voluntariamente nos acercamos a Él y le pedimos que nos discipline, seremos completamente transformados antes de su venida. Seremos vencedores bien como las primicias o como el hijo varón. Si no tenemos voluntad para ser disciplinados, si no aceptamos su disciplina en este tiempo, el Señor tendrá que usar el período de la gran tribulación para disciplinarnos y transformarnos. Este período será de tal sufrimiento que no hay imaginación humana capaz de predecir con exactitud las enormes dificultades por las que tendrán que pasar quienes vivan en ese tiempo. Aún así, quienes pasen por la gran tribulación lograrán ser vencedores, aunque no en la medida del hijo varón y las primicias. Más revelación sobre el tema puede encontrar en el libro Los Vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación del mismo editor. Si un creyente muere antes de la gran tribulación y no fue transformado, es decir, no participó de la disciplina del Señor durante la era de la gracia, cerca del final de la gran tribulación será resucitado, llevado a los aires al tribunal de Cristo para ser juzgado y echado en las tinieblas exteriores para ser transformado durante un periodo de 1000 años. Estos santos habrán perdido la oportunidad de reinar con el Señor en el reino de los cielos, pero en ese periodo participarán de la disciplina del Señor, serán completamente transformados y al final del milenio entrarán en la nueva Jerusalén para disfrutar la plenitud de Dios por la eternidad. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, versículos 11 al 14 y Mateo 25, versículo 30. Ante la disciplina, el castigo y la reprensión del Señor, Él nos dice lo que le dijo al ángel de la iglesia en Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Mientras nos pasa por la disciplina, el Señor está sufriendo con nosotros, así como Él sufrió con Cristo mientras pasaba por la muerte. Por eso no debemos temer, no importa lo difíciles que sean las tribulaciones por las que tenemos que atravesar, el Señor está con nosotros y nos suple con su poder para que no desmayemos. No solo tenemos la disciplina, el castigo y la reprensión que el Señor nos proporciona para nuestra transformación, sino que también sufrimos persecución de parte de Satanás. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Apocalipsis 2:10. En un sentido, Satanás es un instrumento que Dios usa en determinadas situaciones para que aprendamos a vencerlo. No debemos olvidar que el propósito de Dios al crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza es el de señorear sobre las aves de los cielos, los peces del mar, en la tierra y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y estos hacen referencia a los ángeles caídos que están en los aires, regiones celestes,
representados por las aves del cielo, a los demonios que generalmente están en las aguas, y las bestias y los reptiles que representan a Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:10. Satanás es usado para tentarnos, y la tentación, más que llevarnos a caer, nos impele a escondernos en Cristo, a refugiarnos en Él, para que no caigamos en tentación. Por eso una parte de la oración que el Señor enseñó a sus discípulos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. De acuerdo con Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Como en la naturaleza de Dios no existe el ser tentado, ni Él tampoco puede tentar a nadie, y debido a la naturaleza caída, Él permite que seamos tentados por el diablo para que tengamos la ocasión de vencerlo y para que en todo aprendamos a depender del Señor. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu para que como hombre fuera tentado por el maligno y lo venciera en todos los campos, como efectivamente ocurrió. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Todo esto ocurre en Esmirna y el objetivo es el de ser probados. Es más, algunos de los santos serán echados en la cárcel. No solo hace referencia a una cárcel física de muros altos, de rejas de hierro y puertas inexpugnables, sino que Satanás tiene muchas formas de aprisionar a las personas. El mundo es un sistema diabólico muy poderoso y tiene atrapadas a todas las personas incrédulas y a muchos creyentes. Muchos de los hijos de Dios, especialmente los que viven metidos hasta el cuello en los grupos religiosos del cristianismo, están sometidos a Satanás, están en la cárcel. La cárcel en este caso está conformada por organizaciones que no permiten tener una relación genuina y real con el Señor. También constituyen la cárcel los líderes del cristianismo, que manipulan y someten a los hermanos. Igualmente la cárcel de la que habla el versículo está constituida por doctrinas que generalmente tienen apariencia de ser bíblicas, pero que no son más que invenciones e imaginaciones de quienes ostentan el liderazgo del cristianismo, pero que no provienen de la revelación y conocimiento que el Señor da en el espíritu de los creyentes, ni de la iluminación que el Señor trae al entendimiento de aquellos que buscan sinceramente al Señor. Esta es la razón por la cual el Señor afirma en Juan 8:36: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Satanás ha usado a unos líderes cristianos para someterlo a prisión, y para ello ha convertido en unas mazmorras donde usted ha perdido su libertad. Vuélvase al Señor en su espíritu y alma, y Él lo hará libre en verdad. 1 Corintios 2, versículos 4 y 5 establece un paralelo entre dos formas de sabiduría. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Podemos anunciar el Evangelio usando palabras persuasivas basadas en la sabiduría humana, que es la sabiduría de los hombres. Sabiduría basada en la capacidad que los humanos tenemos en el alma. Es decir, podemos predicar a Cristo dependiendo solamente de nuestra alma humana, y en tal caso lo único que logramos es tocar el alma de los oyentes y llenarlos de muerte y de paso meterlos en la cárcel. Otra forma de anunciar el Evangelio es con demostración del Espíritu y de poder de Dios. Sin embargo, este poder no se refiere al poder mentiroso que ostentan los falsos maestros del cristianismo de hoy, mediante el cual soplan y empujan a las personas para tumbarlas, o practican sanidades milagrosas, o hablan en lenguas extrañas, sino que ese poder del Espíritu está fundado en que quien lo ejercita habla desde su espíritu humano, donde mora el Espíritu Santo,
y toque el espíritu de aquellos con quienes interactúa, y en ese ambiente hay una corriente del espíritu que vigoriza, revitaliza, fortalece y vivifica a quienes participan de esta clase de comunión. En este caso, el alma va siendo llena de todas las riquezas de Dios. El Señor va creciendo en cada uno de los creyentes y su satisfacción es manifiesta. Como hijos de Dios, Él nos está llamando a que escapemos de la prisión en la que Satanás ha querido encerrarnos para tentarnos. Debemos volvernos al Señor en nuestro espíritu, tener comunión íntima con Él y escondernos en Él para derrotar a Satanás y pasar la prueba. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Además, el Señor le dice al ángel de la iglesia en Esmirna: y tendréis tribulación por 10 días. Apocalipsis 2:10. Sabemos que el número perfecto y eterno para Dios es 12, porque representa la mezcla plena de Dios con el hombre, hecho que será consumado en la Nueva Jerusalén, donde el número 12 es el más representativo: 12 apóstoles, 12 cimientos, 12 puertas. 10 es la mayor parte de 12. Esto implica que buena parte de nuestra vida de creyentes es una vida de tribulaciones y de pruebas. El Señor necesita transformar nuestra alma hasta que sea totalmente llena de su naturaleza y sus riquezas, de tal manera que llegue el momento en que expresemos solamente al Señor y no hay en nosotros ninguna expresión de nuestro hombre natural, ni del hombre viejo, ni del enemigo de Dios. En Esmirna, debido a que desde Éfeso perdieron el candelero y no tuvieron oportunidad de tener visión acerca de la persona y del plan de Dios, y como no vencieron la pérdida del primer amor, no pudieron disfrutar del árbol de la vida, que son todas las riquezas de Dios, los hermanos se volvieron espiritualmente ciegos y débiles, y Satanás tuvo la oportunidad de perseguirlos y de atribularlos. Por eso la condición de Esmirna es de profunda pobreza. Pero no se crea que este es solamente un hecho histórico. La Biblia, más que un libro que narra historias, contiene la revelación de Dios para el hombre, y en ella, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos conocer por revelación la persona de Dios, su plan, sus deseos, e igualmente podemos conocer al hombre en su naturaleza, en su relación con Dios y en el propósito que Dios tiene con él. Entonces la situación de Esmirna no corresponde solamente al pasado, sino que es la realidad de la iglesia actualmente. En la iglesia contemporánea los hermanos tienen profunda pobreza, tribulación y son prisioneros de Satanás, porque están encerrados en rediles, en corrales, donde no hay comida fresca ni saludable, ni apropiada para crecer en el Señor. No obstante esa condición, el Señor está invitando a que seamos el ángel, aquellos santos que brillan con la luz del Señor, porque se mantienen firmes, cualesquiera sean las circunstancias, y venzan la situación degradada de la iglesia. Por eso el Señor afirma: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. El Señor insta al ángel que, sin importar la profunda pobreza, se dedique a disfrutar las riquezas del Señor que están en su espíritu. Igualmente que a pesar de la tribulación, la persecución de los falsos creyentes, de la prueba que el Señor le da y de la persecución de Satanás, sea fiel hasta la muerte y el Señor le dará la corona de vida. La corona de vida es el galardón que el Señor les dará a aquellos que, aun en medio de las circunstancias adversas, se mantienen firmes en Él, lo siguen a donde quiera que va, viven en el Espíritu, tienen comunión con Él y como consecuencia son totalmente llenos de la vida de Dios hasta la saturación. A un hijo de Dios que es fiel al Señor, Él lo rebosa con su vida divina y esta será su corona. En medio de las circunstancias difíciles que hay en la situación de Esmirna, podemos ser vencedores. Por eso el Señor le dice al ángel de esa iglesia
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, versículo 11. Vencer en Esmirna consiste en disfrutar de todas las riquezas que están en el espíritu de cada creyente. Pero tú eres rico, sin darle importancia a los falsos creyentes que calumnian a los genuinos hijos de Dios, sin importar la persecución de Satanás. Ser vencedor consiste en no dejarse atrapar por la cárcel que el diablo ha construido para retener al mundo y a los hermanos que no son fieles al Señor. Igualmente, ser vencedor consiste en discernir y aceptar las pruebas que durante 10 días el Señor permite sobre sus hijos para que crezcan y maduren y se llenen totalmente de la naturaleza divina de Dios. A quienes venzan la condición degradada de Esmirna, el Señor le promete que no sufrirán daño de la segunda muerte. Cuando el Señor regrese, llamará a todos sus hijos al tribunal de Cristo, donde serán juzgados conforme a la medida de Cristo que hay en ellos. Si un creyente no ha alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo, tendrá que ir a las tinieblas exteriores, donde hay lloro y crujir de dientes. Estar en tinieblas implica que no es posible estar en la presencia del Señor, que es luz. Implica igualmente no poder disfrutar del gozo de reinar con el Señor en la manifestación del reino de los cielos. Implica que las pruebas que no quisieron pasar y que no aceptaron mientras vivieron en la carne, tienen que sufrirlas ahora, en esa dispensación de 1000 años, y esto es el equivalente a sufrir daño de la segunda muerte. Solamente quienes venzan esta condición evitarán el daño de la segunda muerte. No deje de oír el capítulo 4. Hablaremos de la degradación en Pérgamo. Igualmente, dale un like y suscríbase. Así podrá conocer todas las riquezas que el Señor nos está revelando a través de este libro.